Capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego, los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro, y acercándose a él, dijeron: «¡Viva el rey de los judíos!», y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente: «Escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo». Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: «Aquí está el hombre». Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: «¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz!». Pilato les dijo: «Yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos». La gente respondió: «De acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo. Volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo: «¿No me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz?». Jesús le respondió: «No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú». A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritó: «Si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiere hacerse rey es enemigo del emperador». Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal, en un lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua, y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Pero la gente gritó: «¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz!». Pilato les preguntó: «¿De veras quieren que mate a su rey?». Y los sacerdotes principales le respondieron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. Jesús es clavado en una cruz. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego, y decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato: «No escribas Rey de los judíos, más bien debes escribir: este hombre afirma ser el Rey de los judíos». Pilato les dijo: «Lo que he escrito, así se queda». Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia: «Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa». Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: «Madre, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo a su discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. La muerte de Jesús.
Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». Luego inclinó su cabeza y murió. La lanza en el costado de Jesús. Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres. Así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: «No le quebrará ningún hueso». En otra parte, la Biblia también dice: «Mirarán al que atravesaron con una lanza». El que dice esto también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Jesús es sepultado. Después de esto, José, de la ciudad de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los 2 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. Juan, capítulo 20. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: «Se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego, el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó afuera de la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué estás llorando?». Ella les respondió: «Porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él.
Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. Jesús aparece a sus discípulos. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: Como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Jesús y Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: No creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en ellas, y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás: Mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó: Tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le dijo: ¿Creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. La razón por la que se escribió este libro. Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Juan capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: Voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua.
Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús y Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos». Jesús volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas». Por tercera vez le dijo: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: «Sígueme». Jesús y el discípulo favorito. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Jesús le contestó: «Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Por eso, entre los seguidores de Jesús, corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue: «Si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti?». Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos.